Hola, ¿qué tal amigos de Punto y Coma? Sean bienvenidos a este espacio cultural que tiene cabida a todos aquellos que ostenten un poco de intelecto a la sapiencia humana. Bienvenidos los intelectuales, arquitectos, abogados, médicos, ciencias ocultas, administradores, comunicólogos, deportistas, pero siempre aquellos que puedan aportar, aunque sea un pequeño granito de arena, a la sapiencia humana. Hoy tengo el gusto, como siempre, de compartir este programa con nada más con mi compañero Fernando Vargas. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, doctor? Me da mucho gusto saludarte. Gran invitado el día de hoy para hablar de un libro que, créanme, está bastante interesante. El día de hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de una de las ciencias básicas que se da dentro de la gestión curricular en los primeros años de medicina: disección anatómica, fundamentos teóricos y prácticas del cadáver. Nada más ni nada menos con el doctor especialista, obviamente en neurocirugía, el doctor López Vázquez. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Doctor, bienvenido a este su programa. Gracias por la invitación. Y bueno, doctor, ya tenemos el gusto de haber chocado por ahí en algún programa antes de una agradable persona. Y además quiero decirles que no es estos neurocirujanos que de repente se alzan el cuello y no te hablan, y la verdad es que es una persona muy agradable y además ávido en la lectura y en la escritura. Ya estábamos comentando que tiene varias obras en puerta, las cuales poco a poco esperemos que nos dé el gusto de tenerlos, no solamente en esta ocasión, sino todos aquellos proyectos que están por cerrarse. Ojalá y doctor venga a su programa Punto y Coma. Por supuesto, con mucho gusto. Muy bien, pues nos arrancamos primero con un pequeño comentario acerca de este interesante libro, Fer. La disección, pues, es una ciencia básica en la medicina, la cual el libro, comentando con el doctor, pues está hecho para que el estudiante de medicina tenga los fundamentos de la disección en cadáver. Para esto, obviamente, debemos de tener los conceptos y preceptos muy bien fundamentados en la anatomía humana. ¿Y quién mejor sino un neurocirujano, el cual nos enseñe paso a paso cómo debe de ir teniendo una técnica fundamental en esta disección? ¿Cómo se le ocurrió este libro, doctor? ¿Por qué disección anatómica? ¿Por qué no algún otro tema? De repente, ¿cómo dijo yo tengo que escribir acerca de ello? Sí, bueno, de hecho, durante la residencia es muy difícil escribir porque hay poco tiempo. Este libro lo empecé a pensar cuando era yo estudiante. Tuve la oportunidad de ser instructor en el área de medicina. Todos los años después de segundo fui instructor y se vio ese resquicio en el que nos preguntamos, bueno, no hay un manual de disección, y nos dijeron, bueno, hay algunos otros, pero ¿cómo lo podemos adaptar a la facultad? Los demás manuales precisamente básicamente presuponen que tú tienes 20 cadáveres y en cada uno vas a disecar alguna parte y todo lo demás lo destruyes. Uno, cuando tienes suerte, son 10 alumnos por cadáver, y cuando hay mala suerte son hasta 30 o 40, porque tarda mucho tiempo por las gestiones de medicina legal y ese tipo de cosas. Y un día les dije, bueno, es que yo era instructor, digo, voy con el consejo y le digo, es que todos tienen su manual menos nosotros. Y me dicen, bueno, es que no hay quien escriba. Y de broma les digo, bueno, si me dejaran yo lo escribiría, unos 6 meses lo tengo. Se me queda viendo, ¿por qué no lo escribes? Y digo, eso fue algo clave, porque también yo me di cuenta y dije, bueno, sí, ¿por qué no lo escribo? Digo, si alguien me gana, tal vez. Y me dicen, ¿y quién te va a ganar? Entonces de ahí lo empecé a escribir, lo terminé. De hecho, al terminarlo, alguien por ahí, fue una serie de buenos tropiezos, me llevaron a Trillas, me dijeron, pues, que tienes que confiar en tu obra. Era una buena obra, actualmente sigo pensando que es una excelente obra. Y bueno, fue porque tiene que adaptarse a las necesidades que tenemos aquí en México. Claro. Estaba observando que dentro de, nosotros le llamamos economía de la escritura, todos aquellos que escribimos, y bueno, dentro de esta economía estoy viendo que no solamente conserva la lectura mediante el ámbito escrito, sino también mediante el visual. ¿Usted hizo estos dibujos? Algunos, tuve algún compañero que me dibujaba en ese entonces. Yo considero que siempre en colaboración es más fácil y más rico el trabajo, porque uno pierde la objetividad con el paso del tiempo. Después de la segunda revisión, cualquier trabajo ya es difícil de revisar. Entonces, tenía yo 3, 4 personas, algunas que me hacían el favor de decirme, ya lo terminaste. Eso era suficiente para en la noche darle, ¿no? Entonces, un amigo me hizo los dibujos y ya Trillas, por ahí alguien lo digitalizó. Parte de eso fue lo que me llevó también a mí a estudiar diseño gráfico, para
hacerlos más a la medida, ¿no?, de la necesidad médica. Y después, ¿cómo fue que dentro de su obra dijo, y necesitamos un repaso con preguntas y respuestas? Claro, siempre es bueno las preguntas. De hecho, actualmente creo que de los mejores programas académicos los tiene la UNAM, pero la UNAM tiene un programa diseñado neurocientíficamente. La neurociencia, a veces en las demás universidades, no se toma en cuenta porque solamente se quiere muy ortodoxamente cumplir con un temario, y por ahí de repente en la UNAM, en las clases que nos dan a nosotros, nos dicen, haga usted un cuadro sinóptico que lleve dibujos. Es decir, yo usar crayolas a esta edad, tengo un posgrado, y yo como neurocientífico, porque aparte de neurocirujano, una de mis áreas es la neurociencia, a mí me ha gustado mucho. No todo neurocirujano es neurocientífico, en este caso yo creo que podría decir lo que lo soy. Lo veo totalmente neurocientíficamente apoyado el modo de ser de la UNAM, y dentro de eso, una de las cosas puede ser un repaso de las preguntas. Es la mejor manera de aprender, tratar de repasar al término de la clase lo que uno aprendió. Hay otros métodos, pero es esencialmente. Y Feri, ¿qué tanto impacto tiene en comunicación el que tengamos 3 o 4 métodos para poder enseñarle a las personas? Porque tú eres comunicólogo, ¿por qué no hacer un libro pesado como los de medicina, que son puras letras y letras y letras y letras? ¿Realmente funciona el darle un poquito de descanso a la lectura? En cuestión de hacer la lectura más digerible, obviamente ayuda. Sobre todo lo que uno viene a la mente de manera inmediata cuando escuchas un libro de medicina es estas enciclopedias, ¿no?, tremendas. Sí, claro. Y si uno tiene la visión de ser ese doctor que se la pasa todo el tiempo estudiando, que así es, ¿no? El tema es que, como lo veo y como comentan, que es para el estudiante del primer año, encontrarte con libros de este estilo, al hojearlo, pues a lo mejor en lugar de empezarte a traumar, ¿no?, de frustrarte en el tema, pues te puede ayudar a motivarte al ver esta lectura que es digerible, que no es tan complicada, que tiene su complicación. No estoy diciendo que no sea complicado, sino que no es una lectura que me vaya a costar trabajo hacer, porque lo puede leer tanto el estudiante de medicina como un muchacho de cualquier otra carrera de la UNAM. Sí, que epistemológicamente puede tener algo que se llama economía de la palabra digerida, ¿no? Donde no se nos hace tan pesado abrir el libro, ¿no?, comprenderlo y aprenderlo. Y los colores, Fer, ¿qué tanto influyen en el ámbito de comunicación en el hombre? En el hombre. Bueno, al ser un libro de portada negra, te indica que es un libro serio, ¿no? O sea, al final del día es un libro que te remonta de manera inmediata a un tema enciclopédico, de seriedad, te muestra una portada donde automáticamente pues el título viene en el encabezado y te da de lo que trata, y después un par de ilustraciones, algunas hechas, me imagino, por el colaborador y por usted, doctor. Sí, ¿no? Esas son fotos que vienen dentro del manual, precisamente. Que están dentro, sí. Y un bosquejo de, pues, la anatomía, ¿no? El cuerpo humano prácticamente habla por sí solo. O sea, no es un libro que lo veas y digas, híjole, ¿de qué trata? Claro. ¿No? O sea, lo identificas de manera inmediata. Sí, bastante bien, un libro que, bueno, como bien dice Fer, te da una personalidad de lo que vas a hablar, pero además le invita al estudiante a estar leyendo un buen par de horas por lo menos, para que no se vayan aburriendo. Pero quizá la pregunta más importante, doctor, es, bueno, pues aquellos que somos médicos, pues leímos anatomía cromatográfica de St. Peters, existe, por ejemplo, un manual de disección pesadísimo, que, bueno, este es del Destil, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que usted dijo, no, tiene que ser más digerible, pero sin perder la seriedad de una obra médica, porque lo está escribiendo un especialista? Sí, claro, desde luego. Es precisamente eso, que los otros libros, primero, el Destil es muy viejito. Básicamente lo que hace es anatomía por escarbación, le hacen un hoyo y llegan hasta y luego agarras otro cadáver, ¿no? Como si tuvieras 20. Y los que tienen los estadounidenses, pues son cadáveres que casi se acaban de morir y ya están súper preparados. No es lo mismo agarrar un cadáver de ese tipo que agarrar un cadáver que viene del CEMEFO después de 3 meses y decir, en ese cadáver puedes ver todo, porque es un humano a final de cuentas. El lenguaje, que es algo que siempre he pensado, no es lo mismo cuando uno ya es profesional, ya acabó, no es que esté en el top, ya acabó, y uno le va a enseñar a alguien más y le quiero enseñar
a esa manera que uno ya tiene. Y cuando uno está iniciando, tiene otro tipo de necesidades. Ese es el enfoque que tiene el manual. Un lenguaje amigable, no nada más por cumplir de manera ortodoxa un temario, sino irlo introduciendo, un lenguaje que el alumno vaya comprendiendo y que lleve un orden, lleva jerarquía, lleva dibujos. Eso que mencionaba, por ejemplo, es importante. En ese momento tal vez no lo pensé de manera consciente, pero definitivamente, ¿qué es lo que nos hace más aprendernos una película a una página de un libro? Que la película tiene imágenes, tiene orden, tiene olores, tiene sabores. Las imágenes en este caso, y especialmente en anatomía, que es una materia, le llaman filtro porque reproban bastantes, pero tal vez porque sea tedioso, no lo sé exactamente, pero en este caso pues las imágenes, por ejemplo, también influyen bastante. Claro. ¿Y cuál es la personalidad que el doctor López dejó en este libro? Porque un autor intenta no intervenir mucho en él, pero vaya, es imposible que al escribir un libro no claro, dejemos algo de nosotros aquí adentro. ¿Y dónde está el doctor López aquí adentro? Primero, Trías no admite fotos, pero tengo que decir que, como actualmente, he acudido a muchas personas y luego no quieren colaborar. Digo, todo el mundo dice, tienes un libro, pero cuando les pides y ya les pides un trabajito y otro abandonan, es bastante fácil, aunque sean muy buenos en su área. Entonces, igual lo mismo pasó. De hecho, por ahí viene mi foto en alguno de esos lados. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo. Lo que uno crea tiene que ser acorde a nuestro cerebro. En este caso tiene, aunque las fotos no son muy buenas, tiene buenas disecciones, tiene un orden, tiene sencillez y claridad. Creo que eso es algo que caracteriza, probablemente no al 100% mis clases, pero a lo que siempre aspira. Que no lucirme, sino que el estudiante aprenda. Creo que ese es como uno se luce, no que el libro esté totalmente completo, que no le falte nada, sino que el estudiante sea el beneficiado. Creo que ese es el principal objetivo del libro, y actualmente me sigue pareciendo tal vez lo más valioso del libro, que está centrado en el estudiante. O sea, todo fue pensando en él, no para yo tener algo de manera inicial. Así es. Sí, y no dejó de estar lejos el profesor, porque al final del día sigue estando el cuestionario, ¿no? De los artículos. O sea, la esencia de la docencia no quedó fuera en el libro. Así es. ¿No? Sí, sí. ¿Y cuántos años tiene de docente, doctor? Podríamos decir que desde ese entonces siempre quise ser un buen docente. De hecho, desde el segundo de la carrera, a uno le dan la oportunidad, ya pasó uno de anatomía, si tiene un buen promedio general, no de uno materias y todo, te dan oportunidad de tú dar con el cadáver. Entonces fue desde segundo de la carrera, son 5 años de la carrera, 4, más bien son 5 años en la carrera, fueron 4 que estuve dando docencia, luego internado, servicio, que pues no di docencia. Como ya tenía yo el libro al salir de la carrera, había yo sido instructor, había sido jefe de instructores, habíamos fundado un club de neurología, un club de medicina interna. De hecho me mandaron a un curso a la UNAM, donde fue que vi que no estaba tan mal, o sea, hice un buen trabajo, incluso fuera de Oaxaca, que fue donde lo escribí. Entonces, regresando ahí, me contrataron un año como profesor, todavía era yo médico general. Después me fui a la residencia, que básicamente es como encerrarse en Almoloya, y ya en el 4º año de la residencia, un catedrático que es mi maestro con el que trabajo actualmente, como socio, el doctor Arturo Ayala, un excelente neurocirujano, me dio la oportunidad de ser su adjunto en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, yo cumplí le digo, tengo cursos de docencia, porque si había uno lo ofrecían, lo tomaba. Entonces tenía yo cursos de docencia de la UNAM, y tenía yo formación docente. Me dieron la oportunidad de ya estar con papeles, es decir, me dieron mi papel de participación docente del Poli, y hace 3 años y medio más o menos que ingresé a dar clases en la UNAM. Igual precisamente el doctor fue el que me dio la oportunidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis, vamos a regresar a platicar de su libro, doctor, porque hay 3 cosas bien importantes. Ya saben que si yo no soy disruptivo, pues no tiene sabor el programa, ¿no? Entonces vamos a comenzar a ser disruptivos. Lo primero es felicitar al señor Fernando Vargas, porque su chaleco me hizo recordar a Chabelo. O sea, la verdad es que vengo al doc de a mí me encanta. Punto y coma. No, qué bárbaro. Fernando, ¿dónde está el saco? Oye, no, te voy a decir algo, es la primera vez que abro un libro de medicina en mi vida. Bueno, no todos son así, la mayoría de libros son letras. Actualmente di una clase de cómo preparar un libro neurocientíficamente en la feria de la UNAM, y parte de lo que trataba era eso, que todo libro son letras, y el cerebro no pensamos, cuando pienso algo, no pienso una prosa, veo figuras, y a lo mejor
en describir lo que pensé en 5 segundos me tardo media hora. Pero eso desde la parte neurocientífica. Sí, así es. Ok, bien, entonces, abriendo otra vez el paréntesis, de comentarles que en este momento en la Facultad de Medicina de la UNAM se encuentra uno de los congresos más importantes para la docencia, para aquellos que somos apasionados en este tema, en la educación y en la docencia, y es nada más y nada menos que el Congreso Nacional de Evaluación y Evaluadores por Competencias. Una invitación esta semana hasta el viernes estará este pequeño congreso en una de las salas más importantes, que si no mal recuerdo es la Fournier o la Che Guevara, pero una de estas dos están ahí en la Facultad de Medicina y hay que darse una vuelta. Es uno de los congresos que tenemos que apoyar mucho para que la docencia esté creciendo. El número 2 es la Facultad de Medicina es una de las facultades que más impulsa a los docentes, ya sea con capacitaciones, talleres o diplomados, que constantemente se dan año con año para poder ir mejorando la calidad educativa en los docentes. Y la tercera, ¿no? La tercera es plantear algo muy importante. Es una noticia que me tiene anonadado y que yo no voy a dejar pasar este espacio para comentarla. Adelante. Doctor, ¿qué tan importante se le hace a usted un examen de admisión? Es súper importante, en el sentido que, vamos, no todos podemos tener las mismas oportunidades, porque lo que se ofrece tiene que ser en base, bueno, hay quien gana, vamos, porque tiene tal vez más capacidad, puede decirse, pero no se puede dar a todos por igual. Bueno, no sé, no puedo explicarlo exactamente, pero es totalmente necesario en todas las universidades, ¿no? Pero, Sí. ¿por qué no educación para todos? Claro, nada más que ahí sí sería cosa de distribuir el tipo de plantel en el que se pone al alumno, por ejemplo, ¿no? Ojalá y todos los planteles tuvieran todo y tuvieran el mismo, por ejemplo, el mismo esquema de educación de la UNAM. Pero desgraciadamente, por ejemplo, existe ciertos alumnos que se dedican de entero a estudiar y hay otros que lo hacen nada más viernes o no estudian. Entonces, en ese sentido, ¿cómo poder distinguir de alguien que va a apreciar y alguien que no va a apreciar? Eso se me hace importante. La segmentación de la población estudiantil. Fernando Vargas, usted también Puma, ¿es o no es importante un examen de admisión? Sin duda es importante. Al final del día no deja de ser un examen, ¿no? O sea, donde se certifica, se pone tangible realmente tu conocimiento, ¿no? Adquirido. Yo fui de esa fortuna donde me quedé dentro de ese 9%, ¿no? Que se queda uno presentando su examen de admisión a la UNAM. Y yo no podía concebir que yo tenía compañeros que habían sacado 30 aciertos, 20 aciertos, Sí, claro. 10 aciertos, ¿no? O sea, te hablaba de una... Digo, por más nervioso que te pongas, ¿eh? O sea, por más que te traicionen los nervios y que no te hayas preparado, porque digo, no está mal que lo diga, ojalá mis hijos esto yo nunca lo dije, yo no estudié para mi examen de admisión, ¿no? O sea, yo sí tengo que reconocer que me levanté, me fui, jamás ni fui a un curso, ni me preparé, ni mucho menos. Yo soy de las personas que si lo aprendiste bien, si no, pues no lo aprendiste. Pero asistí a mis clases, hacía mis notas y todo este tipo de cosas. Pero sí creo que son fundamentales, ¿no? Y sobre todo para ustedes, digo, porque uno como sea conecta un botón o dice una tarugada al aire, pero ustedes salvan vidas, o sea, es Pues otro estamos a poco tiempo de que el Ejecutivo tire los exámenes de admisión. Y esto es algo grave, no puedo dejar de mencionarlo. Pero es general, o sea, todos los General, exámenes de amigo. admisión. Además les puedo decir dos cosas. ¿Cómo se llama? O sea, ¿qué significa UNAM? Universidad Nacional Autónoma de México. Autónoma. Pues ya no va a ser autónoma. Porque el Ejecutivo se le ocurrió quitar exámenes de admisión sin permiso. No puede, o sea, bueno, no hay poder que lo... Él no puede. No puede. Pero ya lo pasó al Congreso. ¿Y quién crees que está en el Congreso? Sus cuates. Iban a ir a la Cámara Alta. ¿Y quién creen que está en la Cámara Alta? Debe de haber diversidad en las opiniones, porque si no, si todo es un club de Toby, pues entonces se secuestran las opiniones. Acaba de decir Vargas, no puede. Él no. Por eso él dijo que los diputados decidan. Pero el 80% de los diputados son morenistas. Bueno, a ver, digo yo, hasta donde sé, y por una columna que leí la semana anterior, Graue se reelige.
Así es. El periodo de Graue termina en noviembre, si no me equivoco. Es correcto. Y se reelige. Por ende, Graue es priista. O sea, los últimos rectores de la UNAM no han sido de corriente priista. Desde Robles, etcétera. Han estado ahí, pero al parecer pues hay convenio ya y se reelegirá Graue. Muchos pensaban, incluso internamente de la UNAM, sobre todo sindicatos, magistrados, todo este tipo de cosas, se pensaba que se iba a ir Graue, ¿no? Y que iba a llegar alguien de ente morenista. No. A la UNAM, pero pues todo indica que no. No, porque además, y esto es algo que orgullosamente lo decimos los médicos, pocos rectores en la UNAM han sido abogados y muchos han sido médicos, ¿no? Se nos ha dado la confianza a la Facultad de Medicina de tener grandes directivos, y se dan cuenta, un gran porcentaje han sido médicos, y estos médicos pues vienen de la camada priista, como bien dice. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México debe de hoy sacar la casa y decir, espérame. No, nada más. Por 80 centavos hicimos un caos. Sí, ahora, cerramos la UNAM un año y medio, ¿no? Un año y medio. Pero esto es grave, porque además de atentar contra la economía, contra la autonomía, el Ejecutivo, al dar un mandato de este estilo, definitivamente no lo pone sobre la mesa, sino prácticamente está dando una orden. Que suceda o no es otra cosa, pero en este momento él dice no debe haber exámenes de admisión. Número 2, un examen de admisión no es un papel donde te lo dan para ver qué onda y quién es el mejor y quién es el peor. Hay modelos educativos que están bien establecidos y que tienen más de 30 años, 40 algunos de ellos, y que justifica el porqué de las cosas. Ojo, 1970 Estados Unidos de Norteamérica. Dicen, se quita la educación pública segmentada y empezamos a admitir a la mayoría de la población. Para 1985 había un exceso de profesionistas caminando en Estados Unidos. Y hoy en día, ¿qué pasa? Que los profesionistas de Estados Unidos están sentados pagando impuestos, mientras que los ilegales están cobrando el 20 o 30% sin pagar impuestos, y viene alguien disruptivo como Trump y dice, no queremos más ilegales. ¿Por qué? Pues porque los profesionistas están sentados teniendo el 10 o 20% de la población para poder trabajar, mientras que el resto salimos a buscar ilegales, y digo salimos porque en Houston vivimos un tiempo, y para poder podar el césped, tú no vas a ir a la empresa podadora de césped que te cobra por un patio de 10 metros $130, cuando yendo en tu carro buscas un ilegal y te cobra $20. Sí, Doc, pero bueno, a ver, aquí las realidades son diferentes. Digo, partiendo de una doctrina Monroe, donde América para los americanos y que los ilegales hacen trabajo que ni los afroamericanos quieren hacer y todo este tipo de cosas, ¿no? Que se ha comentado. No nos vamos lejos. En México hay ¿cuántos abogados no hay taxistas? Exactamente. Incluso por ahí el de Forma, ¿no? Publicó una nota de que ya no iba a haber tantos Ubers porque el día del abogado. No, hay que tomar las precauciones. O sea, digo, somos mucho de humor negro, sí, claro, ¿no? Pero al final del día yo también siento que hay un rezago. Bueno, el doctor viene de un estado donde la educación está muy rezagada. O sea, al final del día el doctor es un caso de éxito de muchos profesionistas oaxaqueños que pues han tenido que echarle mucho y salir adelante y todo este tipo de cosas. Pero si te vas más para el sureste mexicano, o sea, es todavía más complicado que alguien pueda tener acceso a la educación. En el caso de la UNAM, del Politécnico, yo no veo mal que se segmente. O sea, al final del día, pues sabemos, te preparas para, ¿no? Pero sí que haya más universidades, ¿no? O sea, al final del día es un gran negocio la iniciativa privada en educación, es un negociazo, ¿no? Por ahí, pues hay muchas universidades que pues no te quedaste en la UNAM y sí, están, claro. ¿no? Te doy una beca. Exactamente. Pero no hablemos de la educación privada. Ahorita vamos a dejarlo un poco de lado. Hablemos de la pública, Fer. A ver, en la pública ahorita, actualmente en México hay 3 escenarios. El que tú acabas de decir, que hay aquí afuera ahorita pasando por la cabina, seguramente hay profesionistas que tienen que hacer cualquier otra cosa o sin empleo. ¿Y qué te quiere decir eso? Que la competencia está aquí afuera muy fuerte y que a veces es hasta el desleal. Ahora aumenta el número de profesionistas, ¿qué va a pasar?
Si hoy cobras 500, tienes que cobrar 400, Sí, mano. definitivamente. O 300 o 200. Y vuelvo a hacer la pregunta de educación para todos, ¿cómo? Ahora, vamos a hacer más universidades. Eso también lo menciona en su libro, el Ejecutivo, La Salida 2018. Hagamos más universidades, señor. Acabe primero las universidades que construyó. Yo he ido a la Universidad de la Ciudad de México, donde además, ojo, 5% de los alumnos se gradúa. ¿Ese es un número adecuado? No, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que está fallando en México? Hay una palabra, calidad. Y la OCDE y la prueba PISA hace más de 10 años nos los dijo. México no necesita más escuelas. México ha llegado a un nivel top y ojo, no soy priista. No soy priista. Me declaro no priista, me declaro izquierdista centrista, o sea, conservador izquierdista. Así me declaro yo. Sí existe. Un concepto que Sí existe. es nuevo. Para mí es nuevo. Sí existe. Ajá. Izquierdista conservador. Hay izquierdistas radicales. Ajá. Bueno, entonces, quiero que sepan que se llegó a un top en la administración de Enrique Peña Nieto con la distribución de la educación. O sea, se llegó a lugares donde no se tenía. Incluso ya en la prueba de la OCDE nos dijeron, bien, ya están en los pueblitos, en el cerrito, pero sin no calidad. es el llegar, sino también el cómo se hacía. Exactamente. O sea, oye, a ver, les dabas tablets donde ni siquiera había luz ni piso en Exacto. las escuelas. O sea, Pero era llegó. también las maneras y las formas, ¿no? Claro, o sea, eso es, mira, esto funciona como los legos, cuadrado, todo, ¿no? Se le dijeron, hay que llegar, y él no tomó en cuenta nada, dijo, llegué. Bueno, pues para México ya es un buen paso, ya llegué. Ahora vamos a ver cómo llegamos y darle calidad, que eso es lo que está buscando, o debería de estar buscando en este momento México. Insisto, México no es que necesite más universidades, con esto no estoy diciendo que no se construyan más, solo no se necesita poner el ojo de huracán o la inversión en más universidades, sino en mejorar la calidad de la educación en México. ¿Por qué, mi Fer? Ajá. ¿Por qué, doctor? Y esto está totalmente estudiado. Helsinki, México. ¿Por qué? Porque las TICs, las tecnologías de información, nos están haciendo una brecha muy amplia entre la innovación de la educación y lo que se tiene hoy en día. Y hoy en día, UNAM, Poli, Anáhuac, West Hill, escuela que me digan, la enseñanza es pasiva. Y usted no me va a dejar mentir. Llega el profesor, los alumnos están en la banca y así. 1 o 2 estudiaron, los demás no. 1 o 2 sabes de qué le estás hablando, los demás no. 1 o 2 te van a hacer recepción de la información, los demás están tratando de cacharla porque no traen la lectura previa. Porque el mexicano no está acostumbrado a eso. ¿Qué pasa cuando tú te vas a Estados Unidos, o te vas a Helsinki, o te vas a Finlandia? Ojo, no me equivoqué. Finlandia. Los alumnos ya no solamente son pasivos, sino dirigen la clase, mientras el aula magna, que es el profesor, dirige la enseñanza. Vamos a hacerlo de manera implementada y vamos a hacerlo de manera estructural, tu enseñanza. Y entonces empiezan a desarrollar una pyme, y con esto implementan metodologías ágiles, y con esto administración y sus fundamentos, que es el capítulo 1 y 2 del libro. Bueno, pero a ver, entiendo totalmente eso y no quiero contradecirte, pero yo veo un poco más allá el objetivo de educar. O sea, tú lo ves en el lado laboral y te doy toda la razón. Pero al final del día, lo que uno también busca es educar a la gente para hacerla consciente de muchas cosas. Habrá quien estudie y tenga 25 títulos y no quiera trabajar nunca, ¿no? Pero es alguien que emitió un criterio, emitió un voto, cuestiona, exige, pelea. En el ámbito laboral estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, sí, a lo mejor pues, hay excesos de abogados, hay que dejar de hacer abogados, pero pues, hay que hacer otras cosas. Pero pues a lo mejor hay quien no nació para ser número 1 y hay quien quiere ser número 5, ¿no? Porque a lo mejor el papá le heredó las tierras, ¿para qué trabaja? ¿No? Y le entregó el título al papá. ¿Cuántos casos no conocemos? Que ahí está, papá, tu título, ya me voy. Claro. Y voy a ser rockero, cabrón. Claro. Y quiero ser artista. Claro. Digo, yo creo que entre más tengamos una sociedad educada, creo que te equivocas. Mejor. Odontólogo y quiero ser artista y tuvo éxito. Podría ser. No, o sea, yo me refiero a, quiero pensar que ese error no es tan error, sino es realmente tener con quién poderte sentar y que puedan tener una conversación al nivel.
Lo vimos en el viaje a Ámsterdam. O sea, al final del día, el que tenga la sociedad mayor conocimiento acercaba las diferencias sociales, cabrón. O sea, al final del día te podías sentar con el empresario ultra guau, con alguien que a lo mejor tenía un puesto repartiendo pan, pero que tenía el mismo nivel de estudios. Sí, pero estamos hablando ya de una economía intelectual que ya está muy fundada en los conceptos cimentados y donde las universidades han podido ya subsanar las necesidades de la población, donde la educación tiene un nivel tan alto que, como tú dices, ¿no? Ya incluso el que te vean con un carro de marca o algo, todos andan en bicicleta, ¿no? Y esa es la moda, y es la ciudad de la bicicleta. Y, a ver, compite con mi bicicleta, pues si son como de los años 70, ¿no? Ni siquiera es la bicicleta cara en Ámsterdam. Tienes razón, pero ellos ya pasaron por un modelo muy alto de intelectualidad, donde ya no hay envidias, donde la población se saluda bien, no hay inseguridad, Vargas. Sí, ¿no? Salíamos 2, 3 de la mañana. Y yo con creo él. que si tienes una sociedad cada vez más educada, pues posiblemente entiendan que no es bueno ser narco, ¿Y que qué no es bueno se robarle al necesita para prójimo, eso? ¿no? Calidad. Claro. Calidad. O sea, no es que Ámsterdam o la misma Holanda tenga muchas universidades. Tienen las necesarias y que cumplen con las necesidades de la población. Pero no segmenta. O sea, Al principio todos los segmentó. niños ahí todos los niños van al colegio. Sí, pero al principio segmentó. Al principio sí segmentó. Hoy en día que ya tiene nivelada la población, dicen, ahora sí, ya están todos nivelados, somos del primer mundo, ya no hay inseguridad. Ok. Pues Educación para llevamos todos. 80 años con un gobierno priista que pues tenga su chamba, por lo menos primaria y secundaria. Pues a lo mejor habrá que dar el paso a la preparatoria y a la universidad. Uf, a mí se me hace que, mi opinión, yo creo que tenemos que tener aquí la opinión del docente inactivo. Yo soy un docente que no está activo en este momento, pero mi opinión es que México no está preparado para abrir las puertas a la universidad a todos. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia mexicana todavía está en perfecto. ¿Qué van a hacer muchos de tus amigos, Fernando Vargas? Porque son tuyos. Van a estudiar en esta universidad para ser selectivos y cuando se les acabe o los corran, pues no tengo que hacer examen de admisión y voy a brincar al poli. Y a lo y voy mejor brincar a la UAM, digo, yo tuve compañeros que venían de 20 carreras atrás. O sea, y que por fin encontraron su nicho en artes plásticas, ¿no? O sea, al final del día, pues habrá quien se quedará y habrá quien va a sobresalir. Lo que yo no veo negativo es, digo, hay muchos intereses de por medio, ¿eh? O sea, hay muchas escuelas privadas que están diciendo, híjole, aguas, ¿no? O sea, también hay muchos intereses privados ahí en juego. Pero eso le conviene a las privadas, Fede. ¿Qué les conviene? ¿Abrir la universidad para todos? Por supuesto. Pero en la universidad privada hay gente que no te hace examen de admisión en las universidades privadas. En las universidades privadas rara vez te hacen examen de admisión. Ajá. Por ejemplo, en medicina, la Universidad La Salle sí tiene un premédico y sí tiene un examen de admisión. Pero si tú te vas, por ejemplo, a la Universidad de Anáhuac, ahí no hay examen. O sea, hay un examen que le llaman de admisión, pero es de colocación. Ay, ¿qué importa? Que pagues. Sí, que pagues y más bien te colocan en el nivel de inglés. ¿No? Con la Universidad de Westfield dicen, Para que ok, entiendan. A, B y C, porque el C te dan las clases en inglés. ¿No? Entonces, si no tienes ese nivel de inglés, te mandan a la... Ok, tienes toda la razón, pero el modelo educativo de estas universidades que yo te estoy mencionando es constructivista, no es conductual. Y el de la UNAM es conductual. Y por tanto, tiene que haber un examen de admisión. Es como si yo te dijera, Pero a ver, el examen Fernando de Vargas, admisión... síguete derecho, no te des vuelta en ningún lado, pero en la esquina date vuelta. O sea, ¿me doy o no me doy vuelta? Pero a ver, yo entiendo el origen del examen de admisión, es por un tema de capacidad universitaria, o sea, de demanda. No un tema, o sea, que el 9%, porque la UNAM no puede recibir a más gente, no es porque no Exactamente. quiera. Pues mejor que hablan que hay una inversión para que haya cada una UNAM en cada estado, por ejemplo. Yo creo que va más por ahí. Pero bueno, ya. El examen de admisión no es tanto por decir me voy a quedar con los mejores, porque ojo, en la UNAM, toda esta población en la UNAM que hizo el examen, no se quedan los mejores. No se quedan, se quedan los que contestaron correctamente el examen. Hay que saber contestar los exámenes también. Y eso no quiere decir que seas el mejor. Se quedan esos segmentados y la demás población pues tiene que emigrar.
pero el examen de admisión es uno de los primeros filtros que los modelos conductuales tienen para alinearlos al modelo educativo. ¿Cuál es el modelo educativo de la UNAM? Te sientas, tomas una clase y mediante una rúbrica tienes una calificación, que si te sacas 10, wow, eres el mejor, vas a ser Gabino Barrera. Pero si te sacas 6, pues ya eres de los chafas. Y si te sacas 5 para abajo, no pasas. Y si repruebas 2 veces, te vas. Eso es conductual, mediante calificaciones tan conductuales. Por ejemplo, la UAM. La UAM tiene un segmento, un examen de admisión, pero que te va a llevar hacia la investigación, hacia la teoría o hacia la práctica, y te acomodan conforme a esos grupos y le dan un poquito más de peso en cada grupo. La UAM es más como de investigación. Claro. Entonces, ahí, ¿cómo se manejan las calificaciones? Por A, B, C, D, por suficiente, insuficiente, etcétera. Entonces, ahí la A significa 9 y 10. Le están quitando un poco el modelo conductual. Porque si ya no soy, yo soy A, pues es tan bueno el de 9 como el de 9.5 como el de 10. Mientras que en la UNAM, que es totalmente conductual, la diferencia entre un 9 y 9.5 es que este sea Gabino Barrera y este no. Que a este le den una medalla y a este no. Entonces ellos están tratando sociológicamente de quitar esa brecha. Y para finalizar, pues ¿por qué no escuchar la opinión después de que Fernando y yo ya nos peleamos? Del invitado. El invitado. Para hablar, sí, al invitado, doctor López. Que ustedes digan, ¿no? Pues ya que no, ya nos arañamos los chalecos que hoy están de moda. Y entonces, doctor López, Vidioso. ya me dijo, yo no estoy de acuerdo en que quiten el examen de admisión. Sí, claro. Pero ¿por qué, doctor? ¿Y usted cómo ve la apertura de vénganse todos a la UNAM? La verdad, habría que, no lo he analizado bien cómo lo están planeando hacer, pero definitivamente no creo que esto sea factible así como tal se está planteando a largo plazo. Un ejemplo con el libro. Todos pudieron haber hecho un libro, ¿no? Y nadie lo hace. Invito a la gente a participar. Todos quisieran estar en el libro, pero cuando empezamos a trabajar, no se hace. Igual, como especialista, todo el mundo quiere ser especialista, pero cuando ya van 3 noches sin dormir, ya no se aguanta. Y en el caso de los exámenes de admisión, pues alguien, por ejemplo, que a duras penas lleva todas sus materias con 6, yo dudaría mucho que se vaya a aprender todo el ingente de información, de todos los diagnósticos que uno va a ir acumulando en el transcurso de la carrera. ¿Qué se va a aprender? 20%, ¿cómo eso no va a ser un buen profesional? Digo, para empezar nada más hablando de memoria. Desde luego está la empatía, demás cosas, pero con eso no se va a curar el paciente, ¿no? Para empezar nada más, son habilidades que se tienen que ir sobreponiendo, podría decirlo así, al conocimiento que mide el examen. A lo mejor no tiene a los médicos más empáticos el examen porque no mide empatía, mide conocimiento nada más. Por ahí de repente tal vez hubiera habido alguien que hubiera sido un excelente médico, pero que pues no sabía geografía e historia y reprobó por eso. Tal vez existen esas limitaciones, pero de modo general, hablando de porcentajes, yo creo que debe haber examen para tener un nivel de calidad precisamente. Exactamente, porque además, ¿se imagina usted, doctor, que está al frente de un grupo Sí, que ahora sea de 70? sí, claro. No, es otra cosa. Eso usted ha Sí. estudiado, ¿eh? Más de 20, pierdes el control. Así es. Pierdes el control, la calidad baja, el desempeño del alumno baja, hay distracciones, y el mismo docente dice, qué bueno que mi materia dura 2 horas, Sí, quien claro. aprendió a aprender, que no, ahí se ven. Entonces, la apertura de la educación lleva una planificación y una estructuración muy fuerte. O sea, para llegar a ser Holanda, es que tienen buenos salarios los profesores y tienen control sobre los grupos que van de 20 a 25, que hoy en día estamos lejos de eso. Sí, claro. La educación pública, yo estuve ahí, yo me fui de pinta, yo tuve novias en la UNAM y los grupos son de más de 30, de más de 30. Y entonces esto provoca que todos están papaloteando y no sé qué. Obviamente hay grupos muy buenos y de ahí que vino una moda de los NUCE, los núcleos de Sí, excelencia claro, estudiantil, claro. que hay de todo. La heterogeneidad que hay en la UNAM, como en la UAM y en el Poli, es muy buena, pero definitivamente los autores no mienten. O sea, si le das un séquito de estudiantes a un docente, difícilmente va a tener calidad, por bueno que sea el docente. Entonces, yo creo que deberían de revisar bien eso
Y para finalizar el comentario, que Fernando se siga enojando con su chaleco de Chabelo, yo les voy a decir algo. Qué lástima, y eso lo tengo que decir al aire, qué lástima que la reforma educativa no fue estudiada un poco más. Yo no digo que sea bueno, que sea mala. En mi libro Revolución Intelectual estudié la reforma educativa y con estudié no quiero decir que me senté a leerla, sino que además me informé y me asesoré con doctores en esas ciencias y con ávidos en la materia. No estaba bien hecha, pero tampoco era tan mala. Si usted no evalúa a sus alumnos, doctor, ¿qué control tiene sobre ellos? Ninguno. Fernando Vargas, ¿tú sabías que se venden las plazas de docentes actualmente? No, una cosa es la educación y otra cosa es el gremio de profesores. Pues no es cierto, porque hoy en día el gremio de profesores tiene el control de la educación. No hay ni un censo de profesores en México. Y acaba de desaparecer el INE. Se fue. Un recinto donde había doctores en ciencia, gente con mucha experiencia que debería de estar en la Secretaría de Educación Pública, está sin chamba. Yo creo que deberíamos de revisar muy bien esto. Es algo fuerte. Hoy en día la CENTE tiene el poder de las plazas y no hay evaluación a los docentes. Los médicos nos tenemos que estar evaluando constantemente en certificaciones. Cada 5 años hay que hacer un examen de evaluación y todo el mundo quiere ir con un médico certificado, alguien que sepa lo que está haciendo, ¿no? Así es. ¿Por qué no hacer igual con los profesores? Digo, no es nada malo, ¿no? No pasa nada. Sí, claro. Simplemente te mantienes al día, estudias, vas a los congresos, inviertes en tu educación, pasas. Y de ya. hecho, algo de lo positivo que mencionaron, yo hasta ahí tengo entendido, que no los iban a correr ni nada, simplemente el que tuviera más desempeño o que pasara tal cosa de examen, no sé, iba a tener ciertos estímulos o iba a ganar un poco más, lo cual me parece bastante bueno. Es correcto. Sí. Se nos acaba el tiempo. Esto fue punto y coma, la verdad, un programa que se me hizo de 5 minutos. Muy bueno, doctor, le agradezco mucho su participación. Recuerden los alumnos de primeros años y aquellos que quieren estudiar medicina, disección anatómica escrito por el doctor López Vázquez. Nos despedimos, José Manuel Díaz Campuzano y mi compañero Fernando Vargas Chabelo. Adiós. Bye.